sus abuelos. Bueno, esto está bastante estudiado, hay desarrollos sumamente interesantes. Seguimos adelante. Los inmigrantes, lógicamente, traen consigo sus formas de vida, su lenguaje, su cultura, sus formas de ver el mundo, sus formas de comer, sus formas societales, etc. Por supuesto que las formas pueden no coincidir con las de la sociedad de acogida, pero esto no significa que sean superiores o inferiores, mejores o peores. Creo que hay algo que por eso la filosofía intercultural es tan importante, que tenemos que tomar en cuenta, que es justamente la dignidad de todos y de cada uno de los seres humanos y de los grupos humanos, donde cada uno de los seres humanos tiene, ¿no es cierto?, posibilidades diversas, dadas por su cultura, dadas por su lugar de origen, justamente de instalarse en el mundo, de conectarse con los otros, de pensar, de hablar, etc. Entonces, hay tres características que sí se las quiero decir de la migración contemporánea. La primera, bueno, voy a poner por acá en un recuadrito y después volvemos a borrar. La primera característica es la masividad. No emigran 50, 200, 1000 personas, emigran millones. Piensen ustedes solamente que la migración interna de una parte del país a otro, que se produjo en Colombia a raíz de los 70 años de guerra civil que tuvieron, la migración interna de Colombia produjo 6 millones de migrantes. 6 millones de personas que tuvieron que irse de un lugar del país a otro lugar del país. Piensen los millones de personas que están migrando en el Mediterráneo, los millones de personas que han migrado desde México y otros países centroamericanos a los Estados Unidos. Entonces, masividad. ¿Por qué esta masividad? Bueno, porque justamente están compelidos a migrar por dos factores principales. La pobreza y el otro factor, la guerra o las persecuciones de tipo político o religioso. Entonces, masividad es una cosa fuerte. Yo no les voy a hacer a ustedes la distinción entre refugiados e inmigrantes, es una distinción técnica que la dejo de lado porque si no tengo que explicar una cantidad de cosas. La segunda característica es la constancia. Es decir, desde antes de que la mayor parte de este público simpático naciera, ya habíamos escuchado hablar de este tipo de migración. Es decir, estas migraciones se vienen produciendo desde hace mucho. Yo me refería al fenómeno de Colombia, 70 años de guerra. Es decir, mi edad. Bueno, después, la tercera característica es la condición colonial. Casi todos estos migrantes vienen de países que son o han sido países coloniales, es decir, países que han estado sometidos a distintos imperios, sea al español, al portugués, al holandés, a los franceses, a los británicos, pero que no han tenido libertad política y que junto con esa falta de libertad política han carecido de libertad económica y han sido también tratados de colonizar al menos mentalmente y culturalmente. En algunos países, por ejemplo, se ha prohibido el uso del idioma vernáculo. El idioma vernáculo ha quedado reducido al uso familiar y a nivel, digamos, de la escuela, de los trámites burocráticos y demás, se utilizaba la lengua del colonizador. Entonces, estas tres características son propias de las migraciones contemporáneas. Lo
que hace que las personas y los grupos que emigran estén en una condición de debilidad, fragilidad, vulnerabilidad particular. Esta palabrita, vulnerabilidad, es importante. ¿Por qué? En primer lugar, la migración en general, en todos sus pasos, causa vulnerabilidad subjetiva. ¿A qué llamo yo vulnerabilidad subjetiva? Al dolor y el sufrimiento que pasan las y los migrantes en cada uno de estos pasos, aunque no sean los más difíciles. Cuando yo me fui, salí por Ezeiza, tomé un avión y llegué a España. Bueno, sin embargo, cuando llegué a España, y digo, en condiciones óptimas, me recibieron en la universidad, me dieron un montón de cosas, pude hacer mi doctorado de manera gratuita, etcétera. Sin embargo, uno tenía el dolor por lo que había tenido que hacer, el desgajamiento de la familia, de los amigos. Había amigos que estaban presos, otros habían sido desaparecidos y otros habían tenido que emigrar y otros se quedaban en situaciones de extrema vulnerabilidad. Pero estoy hablando de un caso privilegiado, no de esas personas que tienen que mirar con lo opuesto o con menos de lo opuesto. Bueno, entonces, dolor y sufrimiento a nivel subjetivo. Vulnerabilidad objetiva, es decir, lo que la sociedad de recepción provoca, que es fundamentalmente la exclusión, en principio, después las cosas se van solucionando en algunos casos, pero en principio la exclusión de la comunidad ciudadana de derechos y obligaciones. Sobre esto hay muchísimo trabajo hecho en filosofía, en política, pero digo, en principio esto. La vulnerabilidad cultural. Nosotros no somos zombies. Nosotros pertenecemos a grupos culturales determinados, hablamos un idioma, practicamos una religión, tenemos distintas formas de saludarnos, tenemos formas de comer particular. Entonces, cuando viene el migrante y hace otra cosa, bueno, yo recuerdo que habían traído un grupo de laosianos, ¿no? Durante el gobierno militar, creo que fue, durante la dictadura. Y entonces los pusieron en alguna ciudad del sur, cerca de la playa, en Argentina, y entonces decían, escuchen lo que les voy a decir, son como perros, comen en el suelo. No, la gente en lugar de sentarse en sillas se sentaba en el suelo, ¿qué problema hay? Los japoneses hacen lo mismo. Entonces, fíjense, ¿no? Como la vulnerabilidad cultural. Obviamente, con consecuencias fuertes, tanto a nivel de las personas como a nivel objetivo. Eso produce un gran autodesprecio en algunas personas, por un lado, y en otras provoca conductas de resistencia que en algún momento indudablemente también pueden degenerar en conductas violentas. Bueno, tomando en cuenta estas cosas, se empezó a trabajar mucho sobre el tema de los derechos de los migrantes y de la migración como un derecho humano. Por empezar, hay antecedentes incluso bíblicos interesantes, ¿no? La Biblia constantemente reclama la actitud abierta, generosa hacia el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Eso es como una constante que se repite, sobre todo en los textos de los profetas. Entonces, por un lado tenemos eso, la Iglesia produjo muchos documentos al respecto, incluso la Iglesia creó a fines del siglo XIX una pastoral migrante y se hizo una congregación especial en el año 1913, si no me equivoco, que fue la congregación de los padres escalabrinianos. José Scalabrini fue su creador,
que tiene también una rama femenina, era argentino, José Scalabrini. Los padres scalabrinianos todavía sigue esa congregación, que se dedican fundamentalmente a pastoral migrante. Entonces, con la idea esa, ¿no? No solamente tenemos que acoger a los migrantes, sino que los migrantes son iguales a nosotros, son dignos por ser personas, por ser hijos de Dios, en el caso cristiano, y judío y musulmán, y a nivel más teórico y también de los teóricos del derecho, se empezó a trabajar sobre el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ustedes saben, es una declaración del año 48, que se hace después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para ver cómo frenar, para que no se produjeran desastres tan tremendos como se habían producido durante el nazismo, etc. Entonces, la declaración, el artículo 13, es el artículo que reconoce el derecho humano a la libre circulación de las personas con esta especificación. Se reconoce el derecho humano a la libertad de movimiento dentro de las fronteras del país y el derecho a entrar y a salir del país, es decir, a salir y a ingresar al país. Además, el artículo 14 establece el derecho a disfrutar del asilo en cualquier país en el caso de persecución, lo que da como consecuencia la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951, un protocolo del 67, la Convención Internacional sobre la Protección a los Trabajadores Migrantes y su Familia del 90, etcétera, etcétera. Los teóricos de todo esto dicen, miren, no demos tantos nombres, todo esto se puede sintetizar en la idea del derecho humano a migrar. Porque si hay un derecho a salir, bueno, si yo salgo, no voy a la estratosfera. Si yo salgo, voy a otro país. Si salgo de un país o si salgo de una región conflictiva de mi país, me voy a otra región de mi país, ¿no? Entonces, derecho a la migración o derecho humano a migrar. ¿Qué implica este derecho humano a migrar? Implica tres cosas. El derecho a vivir dignamente en el país de origen. Sobre esto la Iglesia ha insistido muchísimo. Es decir, no se migra porque se quiere, se migra porque no se puede vivir dignamente donde uno está. Entonces, hay como una obligación de todos los países para que se pueda vivir dignamente en el país de origen. Segundo, el derecho a... ¿Qué pasó por allí?